Bueno, buenas noches. Voy a hablar sobre los métodos de medición de variables importantes en el proceso de la industria cervecera. Mi nombre es Wilson Poveda, clase Instrumentación 2, especialización en instrumentación. Esto hace parte de la evaluación número 2. Voy a hacer un pequeño recorrido por tres variables del proceso: nivel, oxígeno disuelto y pH. ¿Cuál es el reto en el tema de las tecnologías de medición de nivel en la industria? Básicamente, las bajas temperaturas en las bodegas de fermentación o los silos de fermentación o los silos de almacenamiento de las bodegas cerveceras constituyen el reto para el tema de la medición de los volúmenes de esos tanques o de las alturas de llenado de esos tanques. La humedad del aire se condensa sobre las superficies y sobre los dispositivos, y esto puede provocar un fallo en el sistema. La cuestión es que las temperaturas se incrementan o se disminuyen de forma muy rápida, y pues estos sensores tienen que poder reaccionar y el proceso de medición de que me informa el volumen o la altura de llenado de ese tanque tiene que ser efectivo bajo esas condiciones. Uno de los métodos que se utilizan para hacer la medición en los sensores en estos tanques es a través de la medición de nivel por columna hidrostática. Básicamente, eh, ese concepto se utiliza para determinar el nivel a través y pues básicamente porque la presión hidrostática es directamente proporcional a la altura de llenado, al peso específico del fluido y pues a la acción de la fuerza de la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La presión hidrostática aumenta con la altura de la columna del hilo del líquido, y por lo tanto la altura del llenado del depósito. Entonces básicamente se calcula la presión hidrostática a través de esta pequeña relación que es la densidad del fluido, la fuerza de la gravedad y la altura de llenado del tanque. ¿Qué es lo que pasa en el sensor? En el sensor existe una membrana que, que es empujada por la presión de ese fluido. Eh, Actualmente esas membranas son constituidas por un circuito electrónico que reacciona eléctricamente a, a la presión, pues recordando que la presión es igual a fuerza por unidad de área. Entonces lo que tienen es cambian esa membrana por una galga extensiométrica que eh, que pues que genera una corriente que es sensada o es medida por un indicador, y pues básicamente la fuerza de la gravedad se encarga de indicar o de modificar o de o de hacer que esta carga eh, pues cambie el valor de la corriente, y el indicador pues se refleje si hay más o mayor columna de líquido en el tanque. Otra de las variables es el oxígeno. El contenido de oxígeno básicamente es importante medirlo en el proceso de la reacción
de la cerveza, básicamente porque es un concepto que le indica a los ingenieros eh, cierta toma de decisiones dentro del proceso. Adicional a la turbidez, la conductividad del pH son otras variables que miden. Esa concentración de oxígeno se vigila durante todo el proceso del cultivo de la levadura hasta la filtración y el llenado ya de la cerveza en, pues, en los envases finales de vidrio. ¿Qué es el oxígeno disuelto? El oxígeno disuelto en el agua es básicamente es que tantas moléculas de oxígeno están disueltas en forma de gas dentro de un líquido. Pues aquí básicamente la explicación lo hace en el agua, pero eso es para cualquier líquido. Uno de los métodos utilizados es la medición de oxígeno disuelto por el método del sensor amperométrico. Como les decía, básicamente lo que se trata de medir son las moléculas de oxígeno en forma de gas que están disueltas dentro de un líquido. Que inicialmente desarrolló un método eléctrico para medir el oxígeno en la sangre. Ese método es utilizado para medir el contenido de oxígeno no solamente en la cerveza y en la sangre, sino en muchos otros pues líquidos o sustancias en las industrias. Básicamente consiste en, en una en un cilindro, en una sonda que contiene dos electrodos. Un electrodo que está conectado, que en su extremo tiene un esmalte o un baño en oro y que hace las veces de ánodo, y otro electrodo que hace las veces de cátodo, que está unido a otro electrodo de plata. Eh, estos dos electrodos están rodeados por un líquido electrolítico eh, y, y están rodeados por ese líquido electrolítico dentro de la misma cámara. O sea, los dos están bañados en ese líquido. Básicamente lo que se hace es aplicar un voltaje a esos electrodos y este voltaje se transforma en una corriente que es transportada por el ánodo o por el electrodo que tiene la punta bañada de oro, y básicamente lo que hace es que el líquido al que se le va a medir el oxígeno comienza a hacer una transferencia, comienza a ser atraído los átomos, las moléculas comienzan a ser atraídas hacia ese electrodo de oro, de oro, y son transportadas y pasan a través esto es otra membrana, pasan a través de esta membrana, y una vez que son digamos tocadas por el electrodo de oro, pues se separan entre las moléculas de oxígeno y las moléculas propias, digamos, del compuesto al que yo le voy al líquido que yo le voy a medir el qué tanto oxígeno tengo
dentro de ese líquido. Entonces existe una relación entre qué tantas, o sea, yo detecto entre qué tanta corriente estoy haciendo pasar para acá para que este proceso se comience a ejecutar de forma continua. Entonces cuando yo detecto esa corriente, esa variación de la corriente, para hacer que esto ocurra, la división entre el oxígeno y las pues y las otras átomos que hacen parte de las moléculas, entonces eh, eso es lo que yo envío al indicador del medidor. Otro método que se utiliza para medir el oxígeno disuelto es el método del sensor ópticos. También es básicamente un tubo, una sonda, eh, y se compone de dos sensores que están instalados dentro de una sonda metálica, que es básicamente y un LED y un fotodiodo. Y lo que un LED, un fotodiodo y una membrana, algo muy parecido a digamos al método anterior. Pero lo que pasa es que el LED eh, comienza a comienza a bombardear con unas de luz los las moléculas, las moléculas del líquido voy a, que yo voy a medir, que se depositan muy cerca a la membrana, digamos, que es la que tiene el contacto con el líquido que vamos a medir, y esas moléculas eh, reflejan una parte de la luz que el LED emite. Entonces, básicamente esas moléculas se excitan con unas de luz naranja, y cuando son excitadas, ellas responden con una luz fluorescente de color rojo oscuro. Las moléculas de oxígeno se unen a estas moléculas que son marcadas, y básicamente lo que hacen es medir la cantidad de luz que es reflejada por, por estas uniones de las moléculas, y eso es lo que mide el indicador y el sensor, que tanta luz es reflejada, y con eso y pues existe una relación entre esa luz y la cantidad de oxígeno que tiene. La otra variable es el, el pH, eh, que es un poquito más complicado, pero es una variable muy importante que es complementaria al oxígeno, y que se hace y que es muy importante, digamos, para el producto de la cerveza final, eh, como digamos algo que el consumidor final palpa. pH, algo como referencia, esa sigla significa potencial de hidrógeno, y básicamente en el año 1909 eh, el bioquímico holandés Sorensen definió una escala de pH. pH significa poder del hidrógeno. Un poco después que él definió esa escala, eh, llegó un señor de apellido Nernst y definió un método de medición de pH a través de la medición de una diferencia de potencial. Básicamente consiste eh, en, digamos, en la medición de la diferencia de potencial entre, entre dos sondas que son puestas dentro de unos
cristales, de unos tubos de cristal, ¿sí? Entonces la primera sonda es ingresada, que es una sonda de, de plata, ¿sí? Totalmente de plata. Se ingresa dentro de un tubo que hace, digamos, como las veces del ánodo, ¿sí? Y esto es llenado con una solución de cloruro de potasio, ¿sí? Se ingresa a la sonda, solución de cloruro de potasio, y a continuación otra sonda de cristal también es llenada con cloruro de potasio. Se le ingresa a una sonda de plata, estas dos se unen y básicamente lo que hacen es medir la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo. Lo interesante es que actúa de la misma forma. El aislamiento de este cristal hace que las moléculas de, de digamos de la solución que yo voy a medir se ordenen a, a digamos alrededor de estas ondas, ¿sí? Y lo que pasa es que cuando las moléculas de hidrógeno de al medir, cuando las moléculas de hidrógeno del líquido que yo voy a mover se ordenan de forma muy parecida o parecida a, al cloruro de potasio, entonces se mide un pH 7, que es un pH neutro. Y cuando la cantidad de, de, de moléculas de hidrógeno que que se acumulan alrededor de esa sonda son más pequeñas, pues se dice que la solución tiene un pH menor que 7, es decir, es un poquito más ácido. Y en el caso contrario, pues es un pH alto. Otro método de medición de pH es el método de medición por medición de efecto de campo. En este método no se utiliza una sonda de vidrio o de cristal, sino se podría llamar lo que es una aleación cerámica, lo que se utiliza para contener el dispositivo de medición. El método de medición de efecto de campo se llama así por que se utiliza el concepto de los transistores de efecto de campo. Entonces, básicamente se aprovecha un efecto ionizante en el líquido o en el líquido o la solución a la cual yo le quiero medir el pH. Entonces, básicamente lo que hacen es que esta partecita de acá, que es como el receptáculo medidor, es un transistor de efecto de campo, y lo que se hace es ionizar una de las caras de ese transistor, y lo que se hace es digamos esta cara del transistor es enriquecida con, sí, con electrones, y estos se juntan a la cara que está, digamos, expuesta al líquido. Cuando estos electrones se juntan en suficiente proporción o en la proporción de, de los átomos de hidrógeno que alcance a ionizar del líquido que va a medir, entonces se, eh, se crea una cadena entre la fuente y el drenaje, y pues el transistor básicamente conduce.
¿Qué se mide? Se mide la diferencia potencial entre digamos, este lazo de corriente de este lazo de corriente pues que está conduciendo electrones y una referencia, porque siempre tiene que medir uno contra una referencia, y esa otra referencia es una sonda de plata que está expuesta al líquido, muy parecido al método anterior. Y para finalizar, un extra es y para completar con el tiempo del video que se nos solicitó, es la otra variable que también es muy importante, como lo hablaba en la slide número 3, la turbidez. Y la turbidez es básicamente el efecto de reflexión de la luz debido al rebote con las partículas suspendidas. Inicialmente y solo desde hasta 1926 no se tenía un patrón confiable para medir la turbiedad, que básicamente ese patrón está agrupado por FNU, que significa unidad de formacina nefelométrica, y básicamente lo que significa y lo que va a tratar de hacer el instrumento es medir la luz difusa que se muestra al rebotarse en un ángulo de 90 grados. En 1864 el señor Angelo Scotti había definido una forma, digamos, de hacer eso, que era básicamente coger un disco atado a una cuerda y tratar de medir o de tratar de determinar la profundidad a la cual ese disco ya no podía ser visto. Y pues ya la medida de la turbidez se daba en proporción a la longitud de la cuerda hasta el punto en donde ya no podía ver el disco. El método que se utiliza pues básicamente para medir la turbidez o la turbidez es el método de inyección por un medio de un haz de luz. Para los valores bajos o los procesos donde la turbidez es baja, se utiliza una sonda con un sensor de luz, que básicamente lo que hace es impulsar luz de forma perpendicular, y un sensor a 90 grados detecta cuánto de esa luz se reflejó. Para valores altos de turbidez se usa otro tipo de sonda, ¿sí? que hacen y en esa sonda básicamente lo que se hace es lanzar un haz de luz de forma a 135 grados, y lo que se trata de leer es a 45 grados y a 90 grados cuánto de esa luz que refracte a 135 grados se reflejó en el sensor. Bueno, con esto doy por terminado la explicación de, digamos, de los sensores que se utilizan para medir variables importantes en el proceso de fabricación de cerveza.